César y casi luego ya trajo una pequeña guitarra debajo de su brazo. Los juguetes que él tenía de bebé ya eran guitarras de plástico. Un día estamos así en la escuela y él dijo así que, ¿sabes tocar la guitarra? Y al día siguiente, vamos a escuchar. Y él al día siguiente vino y trajo la guitarra como todo su día prácticamente. El primer encuentro que tuve, digamos, con la música fue cuando fui a visitar a mis hermanos al conservatorio. Y todo eso y me gustó, pero no me aceptaron porque era muy pequeño. Y no asentaban niños desde antes de los 7 años. Entonces hablé con el profesor Castro Darío que hablara con el director del conservatorio. Y fue así que conseguimos que él entrara ya a los 5 años en el conservatorio. Él practicaba 1 o 2 horas al día, de chiquito. Pero yo le decía a las personas, él hace 99,9%. Y yo ese 0,1% yo le apoyo, dándole mi tiempo. Cuando practica todo, le digo, a ver cómo sale ese tema. Le escucho y al último, el abrazo de cada día. Entonces tenía una disciplina que él ya buscaba. Seguramente, digo yo, el abrazo o la práctica de la guitarra. Yo cuando era más pequeño iba en un colegio que era de turno completo desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. De ahí pasaba al conservatorio y luego a la casa, por así decirlo. Luego me metí en el mundo del deporte. A mí siempre me gustó hacer deporte y tomé con más compromiso lo que es el tenis. Siempre fue mi pasión y llegué a competir durante 3 años. Fue estudio, conservatorio, entrenamiento, torneos. Y muchas veces no podía contactar con él, no hablábamos mucho. Y llegó el momento en que tuve que afrontar la realidad, de verdad, que cualquier profesión que uno quiera llevar al máximo tiene que darle todo su tiempo posible. Y resultó bastante difícil, la verdad, lo de llevar a la par el entrenamiento del deporte con el entrenamiento que serían los ensayos. Y me decidí, no me arrepiento de la elección, la verdad, me decidí por la música porque fue lo primero que estuvo en mi vida y siempre va a estar. Cuando yo abro un diario, cualquier diario, lo primero que busco es arte y espectáculos. Y le dije a él, papá, busca qué parte está, busca, ya que él tiene los medios. Entonces ahí se inició. Yo estaba dudoso de si aplicar o no, hasta que me llené de confianza por decirlo. Grabé el material y envié por orden. Y me emocionaba poder tocar frente a otros colegas, por así decirlo, porque hay cierta diferencia entre tocar para un público que no es tan conocedor del instrumento y tocar con gente que sí entiende, digamos, de lo que uno hace. Yo siento orgullo como amigo porque él es capaz de poder sobresalir en un ámbito que no es muy conocido acá en Paraguay. Sabemos que es muy, pero muy importante para que sea de provecho para el Paraguay, principalmente para varios jóvenes. La música está en todos lados. El canto de los pájaros, el ruido de las hojas a través del viento. La música es todo para mí, es lo más preciado que tengo.